Hola, estamos acá en Zona Franca, este programa de la SPP. Y hoy nos acompaña Mariana Costa. Voy a leer un poquito sobre ella. Mariana es cofundadora de Laboratoria, una empresa social pionera que ha formado a miles de mujeres en América Latina para desarrollar carreras en tecnología, transformando sus trayectorias profesionales y aportando a una mayor diversidad en el sector digital. Fue CEO de Laboratoria durante casi una década, liderando su expansión en la región, construyendo un equipo de clase mundial y posicionando a la organización como un referente de organización, de innovación en impacto social. Hoy continúa vinculada como presidenta del directorio. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente. Fue nombrada una de las mujeres más influyentes del mundo, según la BBC. Ha compartido espacios con líderes globales como Barack Obama, y fue homenajeada por Mattel con una Barbie creada en tu honor. Además, participa de distintos espacios empresariales y de impacto en el Perú y la región. Y recientemente publicó un libro que se llama, acá está, Carreras con propósito, donde propone pensar nuestras decisiones profesionales desde la claridad interior y el sentido, ¿no? Y bueno, esto es súper impactante, es muy potente todo lo que has ido haciendo, ¿no? Lo que has venido haciendo a lo largo de estos años. Y uno podría pensar, ¿no? Yo cuando leía tu biografía, cuando leía todo lo que habías hecho, es como wow, ¿no? Es como bien impactante, bien, y en algún punto uno podría decir, es imposible hacer algo, todo lo que ella hace o cómo lo ha hecho, no, ella es, ¿no?, especial. Sin embargo, a pesar de que eres especial seguramente y todo eso, pero cuando lees el libro, ¿no? Cuando uno lee este libro, uno se encuentra con que había una persona detrás de todos esos logros, digamos, una persona que también ha tenido dudas, ha sufrido, ha tenido inseguridades o no era tan buena en el colegio, ya vamos a ir conversando algunas cosas, y que te has ido construyendo poco a poco, ¿no? Sí. Así es, así es. Y bueno, de pronto entonces uno se acerca a ese personaje inalcanzable, sí, ¿no? Con el libro. De hecho, podría empezar un poquito, ahora nos cuentas, pero con esa pregunta, porque hiciste el libro un poquito también para eso, para no, porque quizás estabas, no sé, como para acercarte o para que la gente te acerque, te sienta más cercana. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, contenta de participar de este espacio. Me encanta esa manera de empezar porque creo que, de hecho, me has hecho pensar, esta historia no me la acordaba hace tiempo, pero hace un montón de años, cuando yo estaba terminando mi maestría, tenía unos 27 años y estaba viviendo fuera, había pasado casi los últimos 10 años viviendo fuera. Me acuerdo que fui a una conferencia de emprendimiento y vi hablar a una mujer que era la fundadora de una de las primeras estas startups que te permitían alquilar carros de alguien más que no los estaba usando, una cosa así súper innovadora con tecnología en ese momento. Y la mujer habló en un escenario pues de 1.500 personas, ¿no? Y había levantado todos los fondos y era así como se le veía inalcanzable. Y me acuerdo que después, el día siguió, y la conferencia se separaba en varios cuartos más pequeños para charlas más chiquitas. Y yo entré a una y estaba la sala llena, entonces me senté atrás en el piso. Y al ratito entra esta mujer, mira, sí está llena y viene y se sienta al lado mío en el piso. Y me acuerdo que eso me impactó un montón porque me dio ese sentimiento de, oye, esta yo la acabo de ver y le estaba hablando a las 1.500 personas con todos sus logros y ahora está acá a mi costado en el piso tomando notas en su cuaderno, ¿no? Ajá. Sí, y eso me impactó un montón. Creo que en ese momento no lo pensé, pero después de alguna manera referentes así han influido un poco en mi propia experiencia de liderazgo. Y creo que el libro no lo escribí con esa intención, porque de hecho siempre me he sentido una persona cercana. Yo creo que eso es algo que he tratado de mantener siempre y que me caracteriza con mis equipos, con las estudiantes en laboratorio, con todo el mundo en mi entorno. He tratado de mantener esa cercanía porque es como yo me siento más cómoda. Pero tal vez sí tienes impacto, ¿no? Sí tienes impacto y creo que ese es un impacto poderoso e importante. Y en muchos espacios, muchas mujeres a lo largo de los años me han dicho eso, como, ay, o sea, claro, tú también la pasaste mal, tú también tenías esas dudas, claro, que son cosas que yo he sentido con otras mujeres que admiro en su momento, ¿no? Y ella también tiene la misma palta en la cabeza que yo y no estoy sola. Y creo que ese sí es un propósito que cumple el libro, de al final acompañar a otras mujeres y hombres también
a darse cuenta que el camino de crecer en nuestras carreras y de crecer como personas es un camino lleno de altos y bajos, lleno de dudas existenciales, de si voy por acá o voy por allá, de fracasos, de aciertos, y así es para todo el mundo, ¿no? Y creo que lo otro que también hablo mucho de eso ahora es que yo siento que estamos en tiempos donde a veces el éxito se entiende como algo tan banal, ¿no? O sea, quien tiene los miles de followers, quien hace el reel que se hace más viral y de pronto ya eres exitoso. Y yo creo que en verdad es súper importante que las nuevas generaciones entiendan que eso realmente no es éxito y que construir cualquier cosa que valga la pena toma un montón de tiempo y esfuerzo y así es la vida, ¿no? Y hay que estar dispuestos a pasar por ese esfuerzo para hacer cosas que nos hagan sentir orgullosos al final. Totalmente. Ahora, este camino que dices que efectivamente uno puede ir y venir y tener dudas, inseguridades, ¿cómo lo has ido, o sea, construyendo tú? Digamos, yo pensaba, por ejemplo, también, este es un espacio de psicoanalistas, de psicoanálisis, pero no necesariamente uno tiene que pasar por un psicoanálisis para tener esta especie de viaje interno, ¿no? Sí. Igual me preguntaba, ¿cómo lo has ido construyendo tú? ¿Ha sido un trabajo más íntimo contigo misma o ha sido a través de un proceso terapéutico? Sí, y justo eso conversábamos el otro día en un evento en el que hablábamos del libro y hablamos de autoconocimiento, y un par de chicas comentaban en el chat, era un evento online, y decían, pucha, yo quiero terapia también, pero ¿cómo hago? Y decíamos, claro, la terapia es una herramienta maravillosa y muy poderosa, pero la realidad es que tampoco es tan accesible, ¿no? Ojalá lo fuera más. Y entonces hay que encontrar diversos mecanismos que nos acompañen en este recorrido de conocernos a nosotros mismos. En mi caso, yo creo que algunas cosas me han ayudado. La primera es que en general creo que soy una persona reflexiva, y eso es algo que siento que era parte de mí desde más chica, ¿no? En el libro cuento también un poco que a mí siempre me encantó escribir. Y, por ejemplo, yo empecé mi primer diario como a los 11 años, que de hecho todavía lo guardo, porque guardo así históricos los que he tenido a lo largo de la vida. Y claro, yo ya veo en esa intención de tener un diario la necesidad de un espacio para poner lo que yo estaba sintiendo y viviendo a esa edad chica, ¿no? Y que luego me acompañó esta práctica de escritura, pero como una herramienta reflexiva a lo largo de muchos años, que de hecho yo siempre digo que sobre todo mis años más dubitativos y existenciales, que creo que fue mi adultez temprana, o sea, siento que a mi diario le debo la vida, porque además en ese momento no tenía acceso a terapia y me ayudó un montón. Luego como un interlocutor, digamos, o sea, finalmente es como una especie de otro, ¿no? Más íntimo, muy íntimo, ¿no? Pero sí es la capacidad de poner afuera lo que estás pensando, escribiéndolo, y de alguna manera te devuelve algo, ¿no? Te devuelve y a mí al menos me ha ayudado y me sigue ayudando a no sentirme tan abrumada. Es como todo esto que en mi cabeza es un tallarín, ¿no? El espagueti, de pronto lo saco y el hecho de escribirlo me ayuda a procesarlo y me ayuda a verlo con un poco más de distancia. Claro. Entonces, en ese sentido, esa práctica me ha ayudado un montón. Después, ya más grande en mi vida, sí he llevado terapia y sí ha sido enormemente valioso en distintos momentos. De hecho, nunca he hecho psicoanálisis como tal, siempre he hecho terapia así cara a cara o pantalla a pantalla en la pandemia. Pero sí ha sido otro momento súper importante yo creo que algunos insights que yo traía, y es alguien más que con esa expertise te ayuda a entender la narrativa, a entender cómo estas distintas cosas se conectan. Y lo otro que en verdad me ha ayudado mucho también son mis relaciones de amistad cercanas. O sea, no sé, mi grupito pequeñito de 3, 4, 5 amigas de distintas etapas de mi vida, además, con quienes he podido mantener una relación muy íntima, que me han ayudado también a poder compartir cosas y darle forma, o sea, personas de suficiente confianza como para que tú puedas compartir cosas que en otro contexto te daría un poco de vergüenza, miedo, dudas compartir, y que desde el cariño te pueden dar su mirada, ¿no? Que también es importante porque puede ser incluso una mirada crítica, como pones en el libro, que es importante que alguien te dé un buen feedback, ¿no? Sí, cosas, no sé, yo tengo amigas con las que he ido a profundidad de cosas como la relación con mis papás, por ejemplo, o la maternidad, que son temas que Ya hablaremos, te traen un montón.
y poder conversarlo transparentemente con alguien más que quiero y que tiene esa cercanía me ha sido muy valioso. Pero estás partiendo de la idea de que eres una persona que efectivamente se pregunta cosas, ¿no? Entonces es bien valioso lo que dices, porque si uno tiene ya esa búsqueda interna, esas ganas de pensar, de no quedarte con la primera imagen que tienes o la primera idea, sino de seguir reflexionando qué más puedo mirar, qué otros ángulos no estoy viendo, ya eso uno va encontrando entonces maneras, escribiendo, es importantísimo, o efectivamente buscando amigas, es esa actitud de búsqueda. Y de hecho, en tu libro, tú también de alguna manera ofreces eso. Yo pensaba, este libro para las jóvenes que están, ¿no? Ofreces esta especie de herramienta para irte pensando y conociendo. Ponte, por ejemplo, hablas de los valores. Yo de pronto me he encontrado con cosas que no había pensado tan conscientemente, ¿no? Pensar cuáles son tus valores ¿no? que rigen tu vida, elegir 10, después 3, ¿no? Muy práctico, pero muy organizador, sí, ¿no? Sí, Entonces, yo creo cuando que uno quiere, puede encontrar. Sí, a mí me gusta un montón esa palabra de conciencia. Yo creo que en los últimos años he hecho un esfuerzo intencional por tratar de vivir mi vida de manera consciente en mis distintas decisiones y en mis distintos espacios, ¿no? También la vida me ha empujado a eso, no sé, yo creo que mis experiencias de liderazgo en laboratorio, por ejemplo, han sido cruciales. Yo empecé y me acuerdo que la organización empezó a crecer y a crecer, y yo nunca me había ni visto a mí misma como líder, ni me había dado un tiempo para entender qué significa yo liderar esta organización, tener otras personas quienes yo soy su jefa, ¿no? Entre comillas, y yo se supone que tengo que decirles qué hacer, pero yo ni sé por dónde empezar. Y eso me obligó a definir con más intención, ya, qué tipo de líder quiero ser yo, cómo eso tiene que partir de mi esencia, de las cosas en las que yo creo, de mis valores, de mis fortalezas. Entonces, mi trabajo, de hecho, me ha ayudado un montón a empezar a recorrer ese liderazgo de manera más consciente. La maternidad es otro espacio que también me ha empujado a eso, ¿no? ¿Qué tipo de mamá quiero ser yo para mis hijos y cómo lo hago más tangible? Entonces sí he ido descubriendo mis propias herramientas para yo también darme ese sentimiento de bueno, o sea, no todas las cosas van a salir como yo quiera, pero al menos yo les tengo que poner una intención y tengo que intentar alinear las distintas herramientas con las que cuento para que así sea. Bueno, hablamos de este proceso de introspección y de, ¿no? Qué importante es poder revisarse, mirarse, conocerse. Tú en el libro lo pones, hay que preguntarse quién es uno, ¿no? Sí. Pero en algún punto tú eres una mujer que ha hecho un montón de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te quedas reflexionando? ¿Cómo es tu proceso en ese sentido? Sí, de hecho he cambiado un montón con los años. Yo siento que cuando era más chica, sí, mi adolescencia, mis años más de adultez temprana, era bien reflexiva y también bien apasionada y bien intensa con muchas cosas. Y siento que sí, muchas veces me quedaba ahí, no tenía las herramientas para pasar de ahí a cómo todo esto que siento lo saco y hago algo con eso. Y con los años fui cambiando un montón y me fui volviendo alguien súper pragmática y bien orientada a la acción. Y hoy yo creo que soy una persona que tengo este lado reflexivo, pero soy también recontra, así hay que hacer, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho. De hecho, por ejemplo, mi esposo me ha influenciado un montón en ese sentido. Él es recontra pragmático y práctico. O sea, él me ve dando mis vueltas en la cabeza y es como, ya, tú sigue por ahí, pero yo no entiendo en qué estás, ¿no? Y me ha ayudado así a volverme más práctica y hacer. Emprender es otra cosa que también me ha ayudado a eso. Hay una frase que cito en el libro que escuché en algún podcast alguna vez y me encantó, que dice, es algo así como tu estado de ánimo es consecuencia de la acción. En inglés dice como mood follows action. Y uno muchas veces piensa que es al revés, ¿no? Y dices, hoy estoy, no sé, hoy me siento medio bajoneada, no quiero hacer nada, me quedo acá, ¿no? Modorreando. Y claro, esta mirada te dice, en realidad, o sea, combate la modorra y sal a dar 3 vueltas al parque y vas a ver cómo te sientes mejor. Y en verdad yo me he vuelto bien creyente en eso, porque hoy soy una persona que conozco súper bien las cosas que me hacen bien y las cosas que no me hacen bien. Entonces, por ejemplo, cuando era más chica, yo me acuerdo que tenía siempre la pena, la crisis existencial del domingo en la tarde. O sea, me daba siempre, era como domingo en la tarde, esta depresión que empieza, esta cosa así de no quiero nada. Y de pronto
creo que también mis años ya viviendo sola, fui cambiando y dije, o sea, domingo en la tarde no, yo me voy a hacer cosas el domingo, o sea, no me voy a quedar acá dando vueltas a la vida porque no llego a ninguna parte, ¿no? Y a veces me voy al otro lado porque ves mi fin de semana y dices, Dios mío, ya, un poco de descanso también. Pero sí me he vuelto muy de el hábito de lo que yo sé que me hace bien y cómo soy súper consistente con eso. Me parece bastante evidente porque has construido un montón de cosas, has hecho un montón de cosas, ¿no? Y me imagino que si uno se queda pensando demasiado, digamos, le cuesta realmente llegar a la acción, ¿no? Sin embargo, creo que igual hay cosas que haces que son bien potentes y bien difíciles, y pensaba en el Perú, ¿no? En cómo tú te enfocas en el Perú, en que quieres un Perú mejor, más equitativo, con mejor educación, que las mujeres salgan adelante, ¿no? Pero tú vienes de una posición también con mucho más oportunidades, digamos, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, puede ser una parálisis para algunas personas, ¿no? La culpa, la angustia, la sensación de que, no sé, cómo me van a recibir, en fin, por decir algo que puede paralizar si uno se queda mucho en ese estado más reflexivo. Sí. ¿Cómo manejaste eso tú? Mira, hay un concepto que a mí me encanta del mundo del emprendimiento, que creo que lo podemos llevar a nuestra vida, que es esta idea de el MVP, le dicen, ¿no? Que es el producto mínimo viable. O sea, tú tienes un sueño de emprender, ya tú quieres comenzar, no sé, una red de colegios, quieres comenzar una nueva aplicación para X, Y o Z. Y en emprender siempre te hablan de, mira, se aprende en la calle. Tienes que salir a la calle. O sea, acá sentada un ratito, pero tienes que estar afuera. Aprender por la experiencia, decimos nosotros. Sí. Entonces, para salir a la calle necesitas pensar en cuál es la mínima versión de eso que tú quieres construir para que no te abrume esta aspiración a la perfección. Eso yo lo hablo un montón cada vez que hago espacios y charlas, porque ¿qué es lo que nos detiene? Nos detiene es que si no lo hago perfecto no vale la pena, ¿no? Es que si no tengo A, B, C, D, E, entonces ¿para qué siquiera comienzo? Y esta idea del MVP rompe con eso y te dice, no, ¿cuál es la mínima expresión de eso que tú quieres construir? Y cómo mañana puedes hacer algo para dar un paso en esa dirección. Y ese paso te empieza a llevar a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Entonces, esta idea de romper los grandes sueños en pedacitos y entender, ya, mañana yo qué voy a hacer para sentir que estoy avanzando, en lugar de estar acá dando vueltas de todo lo que me falta para poder hacerlo tan bien como yo quiero. Y creo que ese mindset es el que a mí me hace ser alguien que estoy continuamente haciendo, porque tengo una nueva idea de lo que me gustaría y ya mi cerebro casi que automáticamente piensa, ya, ¿cuál es el próximo paso? De repente el próximo paso es algo tan simple como tomarme un café con alguien que ha hecho algo parecido, ¿no? ¿Y tú crees que esa motivación que la tienes tan clara y tan marcada viene también, me preguntaba ahora mientras escuchaba, decía, claro, pareces como ligera, digamos, de otras cosas que puedan pesar, digamos, en la cabeza para poder avanzar, ¿no? Pero si de pronto había una sensación como interna, o sea, la motivación viene de una cosa como más interna, ¿no? Que ha sido, que te nace, que no puedes hacer, o sientes que viene de afuera, como una especie de responsabilidad o de presión, hasta incluso, no sé, parental, ¿no? Como algo que te ha forzado. Sí, ¿Cómo ha sido? eso sí me acuerdo lo traje en terapia bastante, porque yo sí desde chica, o sea, yo tuve una situación de privilegio, digamos, ¿no? De haber podido ir a un súper buen colegio, pude hacer la universidad afuera, tuve todas las oportunidades que mis papás me pudieron dar. Siempre me dejaron claro que esas oportunidades eran con su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Nunca me criaron como, tengo todo porque así, ¿no? Sino con claridad de que había un esfuerzo detrás de eso, pero de que yo también me merecía esas oportunidades para hacer algo con ellas, ¿ya? Y yo soy una persona que sí tengo un alto sentido de responsabilidad. Y entonces, por mucho tiempo, yo tenía esta sensación de injusticia social muy fuerte en mis años más chica, que a veces salían más por incendiémoslo todo y volvamos a empezar porque esto no está bien, que después obviamente fui moderando y entendiendo cuál era la manera de llevar mi sensación de injusticia social y cuál era el rol que yo quería jugar un poco en ese proceso, ¿no? Y yo me preguntaba mucho, para mí es tira la moneda y a dónde naces, y este es un país donde tira la moneda y hay un porcentaje bien pequeño de gente que tuvo la suerte de nacer en un lugar con oportunidades, y yo estuve ahí. Y sí, que hacer algo tengo que hacer algo con eso, ¿no? Pero tampoco, eso también hay que tener cuidado, que no se sienta como culpa,
que no se sienta como obligación, que no se sienta como un peso que al final te termina quitando otras cosas, ni tampoco que se sienta como un ego de grandeza de que yo soy la salvadora, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras el lugar correcto para procesar esos sentimientos de forma propositiva? Y para mí, eso vino en mi carrera, en verdad. Yo sí siempre tuve claridad que tenía estos sentimientos de justicia social y descubrí que la manera para canalizarlos era construyendo una vida profesional en la que me involucrase en espacios que contribuyesen a mejorar la situación de mi país, de mi región. Y en cuanto empecé a experimentar eso un poquito, que también tuve suerte por a dónde fui cayendo, dije, es que no me lo pregunto un solo día más. O sea, esto es, o sea, mi chamba estará siempre vinculada a tratar de crear mejores oportunidades para mi país, para mi contexto, para otras mujeres, para otras jóvenes. Y eso, yo en verdad le estoy tan agradecida porque siento que lo encontré y lo pude crear, ¿no? Y hoy me siento... Así es. Sí, siento que transformé esa culpa en algo mucho más positivo. Y eres un modelo, y hablando de esa culpa, y bueno, es un modelo porque además Mattel ha hecho una Barbie, eso me parece increíble. Y eso pensaba también en el peso que puede significar ser una modelo. Entonces la sensación, yo no sé cómo lo vives, ¿no? Como tienes que seguir ¿no? Llegar a seguir en esa expectativa, en esa carrera. En algún momento quieres tirar todo por la borda y ser normal y no tener digamos, no tener ese peso de responsabilidad. Y yo creo que eso sí me ha ayudado a trabajarlo un montón, porque sí tuve unos tiempos, yo recuerdo, donde el sentido de responsabilidad me abrumaba demasiado. Pero después, y esto es más reciente, yo diría mis últimos 5 añitos, sí. Claro. Esto ha venido de los medios 30 para adelante. Creo que también la maternidad. Oye, a veces ya me preocupa estar del otro lado porque hoy estoy en un lugar donde de verdad todo lo veo con más distancia. O sea, todo lo veo así, 3 pasitos para atrás. No es que las cosas me afecten menos, ya, porque sí soy una persona sensible, pero lo veo todo en más perspectiva. Entonces ya vivo las cosas un poco menos intensas. También he bajado un montón la presión para mí. Siento que ahora... Y esto tal vez es desde un lugar también de privilegio, porque de alguna manera siento que ya hice algo que me hace sentir muy orgullosa y eso me da el sentimiento de, pucha, ya, ¿me entiendes? Como he contribuido un montón. Quiero seguir contribuyendo, claro que sí, pero ya no estoy en esa etapa de mi vida en la que tengo que probarme a mí misma, ¿no? Que es algo que sí tenía muy fuertemente antes y que genera un montón de agobio. Y por eso también del libro yo digo... hay que tratar de... No, o sea, a mí me hubiera gustado leer este libro cuando tenía 25, ¿ya? Claro. Para no recorrer con tanto estrés, con tanto agobio, con tanta intensidad, que tengo que cumplir, que tengo que hacer, que tengo que probarme a mí misma, probarle a los demás, probarle al mundo. No, o sea, de verdad que... No sé, igual me pregunto porque... Eso lo hablaba hace poco con una amiga también emprendedora. A veces ese ímpetu es lo que te mueve, es necesario. O sea, menos mal estabas así antes de a los 25 en años ese momento, porque creaste laboratoria. Total. Sin ese ímpetu no sé si hubiese podido crear laboratoria, ¿no? Porque era una cosa como que un fuego interno muy grande. Y a veces me pregunto, ¿será que ese es el fuego interno que se necesita o hay otras maneras de crear que sean un poco más gentiles para ti también, ¿no? Para el emprendedor que está detrás? Y esto es algo que muchos emprendedores viven. O sea, sí es un camino que a veces te termina quemando. Yo creo que a mí no me quemó porque logré encontrar mi balance después, ¿no? Y que las cosas... Ya siento de verdad que no tengo que probarme a nadie. También he entendido que equivocarse es parte de la vida. O sea, me he hecho más resiliente. Al final entiendes que me voy a poder equivocar un montón de veces. Y no es que esas equivocaciones no me van a doler, porque duelen. Pero no van a acabar conmigo tampoco. O sea, ya las entiendo como parte de... Mira, has nombrado la maternidad varias veces en esta conversación ya, ¿no? Y es claramente un momento muy crucial en la mujer. Casi un antes y un después. Estabas hablando que las cosas las tomas con un poco más de ligereza, con menos culpa, pero viene la maternidad, ¿no? ¿Cuánto de la maternidad, que también trae sus culpas y sus problemáticas, pero cómo ha sido para ti ser mamá? ¿Cómo ha influido en esta labor? Porque además tú continúas trabajando un montón, o sea, ¿cómo has logrado ese equilibrio también? Sí, la verdad que ser mamá ha sido súper lindo para mí, me ha encantado, es una parte de mi vida que me encanta, a pesar de que obviamente me cansa bastante, pero, o sea, volvería a elegir ser mamá de mis hijos, en verdad, me ha hecho muy feliz y me sigue haciendo muy feliz. Ahora, dicho eso, no ha sido fácil, ¿no? Para nada. Y creo que en mi caso tengo 3 hijos chicos,
Y no sé si es que obviamente cuando uno ve las cosas de ahora hacia el pasado cambia un poco la mirada, pero yo siento que mis dificultades más grandes con la maternidad han venido con el crecimiento de mi familia. Creo que tener a mi primera hija fue un cambio profundo de vida, pero tengo un recuerdo de esos primeros años de maternidad como un momento muy, muy lindo, muy cuidado, muy, no sé, muy acompañado. Siento que no fue tanto ahí el cambio. Creo que el cambio ha venido con que después tuve un segundo hijo, Claro. vino la pandemia, Malabar, a la vez malabar. siguió creciendo, la laboratorio siguió creciendo. O sea, cuando nació mi primera hija en laboratorio éramos 20 personas. Cuando nació la tercera éramos 130. Entonces, este crecimiento mío en liderazgo, de mi organización y de mi familia, y ya cuando nació la tercera con la pandemia encima, ahí sí fue como que, ¿qué hago? O sea, ya se puso dura la cosa y ya empecé a sentir mucho más la pegada de cómo divido mi tiempo, cómo hago que cada uno de mis hijos se sienta especial, se sienta visto, querido, cuidado. Pucha, en mi relación de pareja también, con mi esposo, que yo siempre lo molesto que me vendieron gato por liebre, porque Germán es alguien que es súper, o sea, cuando yo lo conocí, nos conocimos viviendo en Estados Unidos, él vivía solo hace varios años, y él tuvo una vida en la que, pucha, desde chico desde los 18 vivió solo, o sea, se hizo todas sus cosas, o sea, era súper buen en general hombre de casa, ¿no? Yeah. Que es algo que dije, esto me encanta. Y que no es peruano, además, creo. Y que no es peruano, no, es de Ecuador. Y eso lo mantiene, pero yo siento que ya un hijo más otro hijo también lo terminó de abrumar. Claro, claro. Y ya es como que está como, pero ¿qué chates de quién? ¿Y quién tiene que llevar la tarea mañana? Porque en verdad es un nivel de complejidad ya mucho más grande, ¿no? Sobre todo si tienes que, además, equilibrar con tu vida profesional. Y eso es lo que... Qué difícil se hace eso para la mujer, ¿no? Todavía. Es muy ¿no? complejo porque yo siento que, y esto ha sido de las cosas que a mí más me ha chocado, ¿no? O sea, las mujeres hemos entrado con fuerza al mundo laboral y, por ejemplo, en mi caso, Germán ha sido alguien que, o sea, siempre ha apoyado, pero de todas las formas, mi carrera y hasta he estado dispuesto a priorizarla en un montón de momentos por sobre la suya y siempre nos conocimos desde esa claridad de que para los dos nuestra vida profesional era importante, ¿no? Pero aún así yo siento que las cargas más invisibles, las visibles ya se empiezan a repartir mucho mejor, ¿no? O sea, ya los papás en general están bastante involucrados en recoge, lleva al niño, ¿no? Llévalo al doctor y lo que sea, pero la carga invisible... Totalmente. En verdad, en mi experiencia y en todo lo que va a mi alrededor, realmente no se ha repartido de la misma manera. Y pesa un montón y pesa más con cada hijo. Y nosotros hemos tenido que tener varios reajustes donde yo sí le he dicho, o sea, no la hago, en verdad. Claro. O sea, algo me va a dar porque no puedo llevar mentalmente tantas coordinaciones. Porque tú le puedes, derivar algunas tareas, pero No, pues tú yo no tienes que quiero hacer la derivar, derivación. claro, yo no quiero derivar, o sea, pero es complicado porque también he venido a entender dos cosas importantes. Una es que el sistema en nuestra sociedad está hecho así. Sí. O sea, hay muchas cosas que corren por las redes de mamás que los papás no tienen ni la visibilidad, ¿no? A veces ni aunque quisieran. Y eso es algo sistémico, no depende a veces de dos personas cambiarlo, realmente requiere un cambio generacional de mentalidad mucho más profundo que yo espero que venga para que las generaciones de mis hijas ya no tengan que estar con esta carga tan grande. Es cultural, social y también a veces dentro de la misma mujer. Que También. que tampoco aporta en esa equidad, porque también hay una dificultad de soltar o una sensación de, ¿no? O saber pedir ayuda. Hay una dificultad súper importante de soltar. Esa yo por suerte no la he tenido tanto y eso me ha ayudado. O sea, yo sí he dicho ya, o sea, acá yo no tengo que ser la reina del mundo. O sea, somos un equipo y entre todos hay que repartirnos y mis hijos también tienen que entender que yo también tengo otras prioridades importantes en mi vida y tienen que reconocerlas como tal, ¿no? Entonces, sí he sido más estricta con eso. Pero sí es verdad. Y lo otro que me ha costado aceptar, pero que he tenido es que también ser mamá no es exactamente igual que ser papá, ¿no? Yo creo que eso es algo que yo no tenía mapeado, porque yo soy una persona feminista, súper creyente de la equidad,
elegí a un hombre que yo veía potencial de que acá vamos a compartir las cosas todas iguales, ¿no? Entonces para mí era como, no, es que esto va a ser igual, o sea, va a ser 50-50 y a ti te va a afectar igual ser papá que a mí ser mamá. Y la realidad es que eso biológicamente no es así, evolutivamente no es así, o sea, desde tú llevar el embarazo, lo que eso implica para el cuerpo, lo que eso implica, o sea, el posparto, toda la parte emocional, hormonal, que el hombre así quiera y esté de lo más dispuesto, no va a vivir de la misma manera, ¿no? Porque es una experiencia física distinta. Y yo creo que eso trasciende también un poco, ¿no? Y hay ciertas cosas que hacen que las mamás, al menos en esa primera etapa, tengamos, yo creo, y esto lo leí en alguna parte y fue como, ya, esto me hace todo el sentido. O sea, un nivel de conexión con las necesidades de cuidado del bebé, que son distintas que las que tiene el papá, que, oye, apareció este bebé en nuestras vidas y ahora, ¿cómo hacemos para cuidarlo lo mejor posible? Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo el argumento contrario siempre está, ¿no? Que no, que eso sea, si tú dejas a un hombre con su bebé, probablemente va a desarrollar todas esas habilidades. Las va a desarrollar todas. Y yo creo 100% en eso, pero las va a desarrollar. Creo que para mí, el shock del comienzo, en el libro cuento una anécdota de cuando nació mi primera hija y yo estaba en la clínica y Germán va a la casa y le digo, tráele ropita que le han regalado, ¿no? Y le habían regalado esos típicos conjuntitos que te regalan que son de algodoncito, que tienes de recién nacido, 0 a 3 meses, 3 a 6, 6 a 9. Bueno, llega con el regalo, con la ropita y se había traído la ropa de 6 a 9 meses, ¿no? Y es como, ¿pero por qué te traes la...? O sea, ¿pero qué te cuesta mirar que tienes que traerle de recién nacido? Y son cosas así, ¿ya? Claro. Que son anecdóticas, pero que terminan pesando un montón. Y se van sumando. Se van sumando y que los hombres de verdad tienen que poner de su parte, tal vez más que las mujeres porque no han vivido ese proceso biológico de que el hijo salga de ti, para realmente entender cómo son esas necesidades y cómo cuido Totalmente. al mismo estándar, ¿no? A mi manera, esa es la otra. O sea, hay que aprender a respetar las maneras del otro. Y eso cuesta un montón, ¿no? Esa es la parte de soltar. Esa es la parte de soltar que a mí me ha costado, porque además yo también tengo mi estándar de cómo quiero que se hagan las cosas y claro, nuestro típico conflicto es, ya, pero ese es tu estándar, ¿no? O sea, yo las voy a hacer a mi forma. Ahora, si lo pensamos un poco más allá, porque claro, este es el tema, al final estamos hablando de la situación de la mujer en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal, en la maternidad, en este difícil equilibrio que realmente es bien difícil lograrlo, mezclado en situaciones además complejas en el Perú, de pobreza, de pocas oportunidades. Yo no sé, es como muy complejo, ¿no? Y tú que trabajas tienes estos grupos, ¿no? De estas mujeres emprendedoras, mujeres en laboratoria, ¿cómo ves a la mujer, digamos, y tienes hijas mujeres también, creo, ¿no? Entonces, entre esas mujeres, ¿cómo ves la situación de la mujer actualmente? ¿Está mejorando? ¿Está cambiando algo? ¿O no? La veo, a ver, creo que en el Perú es difícil hablar solo de la mujer porque hay tantas realidades tan distintas, ¿no? Entonces, de un lado, creo que en los sectores económicos de mayor necesidad, en verdad, la situación de la mujer es muy dura, ¿no? No hay un sistema de apoyo, no hay los recursos para realmente poder decir, ya, o sea, pago la guardería, pago el servicio. Y creo que realmente en un gran contexto social del Perú, la mujer no tiene opción. O sea, tienes el hijo y ¿quién va a cuidar al hijo? ¿No? O sea, tienes que salir del mercado laboral. De hecho, hay evidencia que demuestra que en el Perú 40% de las mujeres dejan el mercado laboral después de tener su primer hijo. Y eso no, estoy segura que un buen porcentaje no es porque quieren. De repente hay algunas que eso es lo que eligen, pero una gran mayoría es porque ahora quién lo cuida, el niño. O sea, acá está. ¿Y quién se hace cargo todos los días? Entonces, hay eso. Luego, en todos los estratos, sí creo que todavía hay un poco la mirada de qué se espera, ¿no? La norma social de qué se espera de la mujer que ha tenido un hijo versus qué se espera del hombre. Y eso es súper distinto y yo creo que eso sí aplica en todos los niveles todavía, ¿no? Y eso está vinculado también a mucho a esta culpa materna de claro, que viene de un lugar de qué se supone que yo debería estar haciendo como mamá y si es que no estoy cumpliendo ese estándar, que es un estándar irreal, entonces empieza este sentimiento de culpa que me hace sentir que no, de repente este lugar profesional no es para mí, lo tengo que dejar. Eso creo que está a todos los niveles. A ver, en general creo que
A mí me encanta esta frase de esta mujer que ganó el Premio Nobel de Economía hace unos años, que dice, no va a haber equidad en el mercado mientras no haya equidad en la familia. Los hombres son los grandes habilitadores de la equidad de género. Y yo creo que todavía hay un montón de trabajo que hacer ahí para que entiendan su responsabilidad en esto y para que genuinamente puedan poner el mismo valor a la vida profesional de sus parejas, ¿no? Y decir, oye, nuestras carreras valen igual, ¿no? Eso es difícil porque estamos en un contexto donde todavía hay una brecha salarial de género muy importante y en la gran mayoría de hogares los hombres todavía ganan más que las mujeres, pero yo creo que sí hay que ir dando un poco incluso a veces no se contrata a mujeres porque tienen la posibilidad de salir justamente de hacer, ¿no?, la pausa por la maternidad, entonces no quieren perder dinero. O sea, digamos, son cosas que todavía son prácticas que todavía se manejan. Que todavía se manejan, o hay ciertos tipos de trabajos que de verdad son súper duros porque la flexibilidad no es posible. Hay entornos donde sí es posible, hay otros entornos donde no es posible la flexibilidad. Y tienes una ciudad como Lima, que es una ciudad tan agresiva, ya o sea, la falta de un transporte público de calidad, que parece que no estuviese relacionado. Pero a ver, tú consigues un trabajo con 2 hijitos pequeños, de 8 horas al día, pero que te va a tomar 2 horas llegar y 2 horas volver. Estás hablando de 12 horas fuera de tu casa. ¿Quién va a mirar a tus hijos? ¿En qué situación van a estar? O sea, es muy complicado, la verdad, el hecho que no haya un sistema de soporte público y a la vez también hayan hogares muy fragmentados. No tengo la data, pero un alto porcentaje de hogares son hogares donde la mujer son hogares, digamos, monoparentales con la mamá al frente, ¿no? Y está por ahí una abuela que ayuda y por ahí hay una tía, pero no todas las familias, yo te diría que la mayoría de familias no tienen el privilegio de tener una estructura que realmente permita ese progreso laboral de hombres y mujeres. Y ese es un problema sistémico social. Yo también siempre recuerdo que estos temas de equidad de género no son de la mujer a resolver, porque no es que sea nuestro tema, no. O sea, la crianza es un tema societal, no es un tema, y de hecho no es un tema únicamente privado, es un tema de política pública que no ha sido percibido de esa manera. El mundo laboral de hoy todavía es un mundo laboral pensado en que es una pareja, mamá, papá, niños, y la mamá normalmente no trabaja. O sea, hay alguien, no trabaja fuera de casa. Cambia, ¿no? Hay alguien en casa ocupándose de todo ese conglomerado de cosas que alguien tiene que hacer. Entonces, para mí sí tenemos que ir repensando y rediseñando cómo entendemos la vida laboral para generar un contexto desde el Estado, desde las empresas y desde las familias que realmente permita esa equidad, ¿no? Que las mujeres persigan los sueños y las carreras que quieran. Bueno, en efecto, es muy difícil ser mamá, digamos, estos días no es tan fácil con tanta exigencia de ser súper profesional, y además ser súper mamá, y adí todas las que ya sabemos, deportista, comer sano, la proteína, todo. Pero te veo súper bien a ti y has logrado todo. Eres un buen ejemplo de eso. Y pensaba, claro, tu libro ahorita, hablo del libro no porque lo estemos promocionando necesariamente, sino porque creo que condensa muchísimo de tu historia, que creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y tú ahí hablas como esto, ¿no? De hacer como muy consciente ciertas cosas para poder... Nosotros trabajamos con el inconsciente supuestamente, ¿no?, también para traerlo a la conciencia, pero ya cuando está acá, entonces casi que escribir, casi que poner, bueno, esto es lo que yo quiero, este es mi objetivo, ¿no? Y para poder empezar a actuar, ¿no? Me imagino que con la maternidad también es así. Sí, yo creo que con la maternidad ha sido un poco un mix porque también salen cosas que no sabes de dónde están saliendo y que ya pues te toca nomás navegarlas, ¿no? Yo siempre intento pensar también en el buen punto medio, ¿no? O sea, si yo sé que ya tengo una tendencia más práctica, de hacer, ya, pero ¿cómo me doy mi espacio para darle sentido a esto? Y estoy así como que tratando de balancearme un poquito entre las dos cosas. Y creo que la maternidad ha sido eso, hay momentos de sensaciones, o sea, la maternidad para mí, sobre todo al comienzo, tenía algo así como que muy animal, ¿me entiendes? De mi bebé y la protección. Y unos sentimientos que de verdad te sobrecogen. Y después empezar a como aterrizar un poco eso y qué significa. Entonces ha sido un ir y venir. Y yo creo que algo que también ha sido fundamental para mí, que siempre lo digo, es que nada lo he hecho sola. Y eso también es importante, porque a veces uno ve a alguien y dice, todos los checks, porque lo hizo sola. No, o sea, nada sería posible en mi vida ni en mi trabajo sola, ¿no? En laboratorio no he hecho eso nada sin mis socios y sin mi equipo.
En mi casa no hubiese hecho nada sin Germán, mi esposo, que somos equipo, pero no solo él. Están mis suegros que me ayudan un montón, están mis papás, están Yoba y Egli que trabajan conmigo desde que nació mi primera hija. O sea, somos un equipo al que yo le estoy eternamente agradecida porque soy plenamente consciente que nada de lo que he podido hacer sería posible sin esa estructura que hemos armado para que estos 3 niños puedan tener lo mejor que podemos darle, pero que no todo eso recae en mí. Y yo creo que cuando pensamos en maternidad, rescatar ese espacio más como comunal de maternidad es muy importante, porque otra vez, no podemos hacerlo solas, no tenemos por qué hacerlo solas, ¿no? Y, bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Tú escribes este libro, pero que en general eres una persona que representa la manera de actuar con propósito, ¿no? Y trabajas bastante para eso. Hemos visto que hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Pero es ese trabajo interno de conocerse y lo has ido logrando, ¿no? Un poco para cerrar, ¿qué cosas como podrías decir así? Hay algo que me encantaría compartir, es que muchas veces la gente puede escuchar propósito, ¿no? Y es una palabra que hasta está un poco trillada porque se ha usado un montón. Y yo creo que un mensaje que he querido dar en el libro es que todas las personas podemos convertir nuestra carrera en una carrera con propósito o nuestra vida en una vida con propósito. El propósito no es una gema mágica que se encuentra por un lugar, ¿no? Ni es algo exclusivamente a quien dedica su vida a temas de impacto social. Ese es mi caso, pero uno puede tener una carrera con propósito en donde quiera, que sea congruente con quién eres, y para mí hay 2 elementos, que sea congruente con quién eres y que aporte al mundo de cualquier manera. El otro día daba un ejemplo y decía, imagínate que tú vas a comer en un restaurante, ¿ya? Y hay 2 escenarios de 2 meseros distintos y cómo te atienden. Y en uno llegas y el mesero está de mal humor, yo para qué estoy acá haciendo lo mínimo, ya para que me paguen y irme y te lanza el plato, ¿no? Y en otro llegas y el mesero te saluda, te da la bienvenida, te das cuenta que disfruta atenderte, que disfruta que tú disfrutes la comida, que quiere darte una experiencia bonita. Ya, para mí eso es alguien que está haciendo su trabajo con un sentido de propósito mayor, tratando de dar lo mejor de mí, tratando de entender que con esas pequeñas cosas yo tengo un impacto en alguien más. Entonces, creo que es una manera de ver la vida en donde en esos distintos espacios de los que somos parte, somos un poco más conscientes de, oye, ¿cómo llevo lo bueno que yo tengo para dar aquí? Y cómo eso se va a transformar en algo valioso para alguien más. Y creo que así entramos en un círculo virtuoso donde al final nos sentimos mejores, porque creo que el propósito al final del día sí está muy vinculado a nuestro impacto en los otros. Sí, es como, lo pondría como estar muy cerquita de uno y también muy cerquita de los otros, ¿no? Sí. Al final. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por esta conversación tan inspiradora. No, a ustedes, gracias por la invitación. No.